Bienvenidos al episodio 56 de la Escuela del Todo Podcast. Soy Leo Azarac, terapeuta transpersonal y acompañante en el camino de retorno a tu propia autoridad. Ya encendimos la velita, el incienso y el micrófono para dar una nueva vuelta a la espiral hacia el centro del ser. Hoy quiero compartirte la grabación de la conferencia que di esta semana en el Hotel Bermúdez de la ciudad de Maracay. El vínculo fantasma, 3 nudos y un divorcio para todo tipo de relaciones tóxicas. Vamos de una vez. Quisiera comenzar preguntando quién quizá ha tenido o tiene una repetición en sus relaciones, o sea, algo tóxico que se repite. Puede ser que se repita entre distintas parejas, o sea, no tienes pareja, pero estás probando, comienzan a salir, comienza, termina, y la segunda, la tercera, la cuarta, todo igual, todo igualito. O sea, como que, o sea, pareciera que fuera distinto nombre, misma historia. De repente, con tu pareja pasa siempre lo mismo, se llega a la misma emoción, se llega a la misma situación, pero vayamos más allá. Relaciones tóxicas no solamente tenemos en el ámbito amoroso, quizás una relación tóxica con el jefe, o siempre sucede con tus pares, compañeros de trabajo, la misma situación, o siempre sucede lo mismo con el jefe o con tus hermanos, pero pareciera que hay un guión que se repite, es como la misma historia, ¿sí? ¿Te ha pasado? Quizás te puede identificar. Bueno, pareciera, yo no sé, que tuviéramos un cartel invisible. Cartel que dice de pronto, miénteme. Porque atrae siempre el que te miente. Al mentiroso o la mentirosa. Tú dices, oye, pero que yo tengo un cartelito que dice, o tengo un cartel invisible que dice, soy dependiente. Dréname, vacíame, abusa de mí. Terrible, porque, ¿verdad? Horrible. O quizás hay un cartelito que dice, ignórame, estoy acostumbrado. O sea, ¿cómo puede ser casualidad que ese tipo de reacciones o de relaciones tóxicas se te repite y se te repite? ¿No has pensado en eso? ¿No has como reflexionado en eso? Sí. Eso que se repite una y otra vez, eso es el vínculo fantasma. Ese vínculo fantasma no está allí, en esa persona, no está ahí en tu pareja, no está en tu jefe, está en ti, está en tu inconsciente. Me presento, mi nombre es Leo Azarac, soy terapeuta transpersonal y acompañante en el camino de retorno a tu propia autoridad. Y hoy vamos a hablar de eso, de relaciones tóxicas, del vínculo fantasma y de 3 nudos y un divorcio para todo tipo de relaciones tóxicas. Vamos a hacer eso también interactivo. O sea, pueden hacerme preguntas, levantan la mano, me interrumpen, ¿sí? Vamos a estar aquí un rato. Somos muy tímidos. No, aquí no hay timidez, se haga. Así que la idea es compartir, la idea es hablar, sí, o sea, hacer esto un diálogo, ¿sí? Que todos aprendan. Entonces, ustedes, bueno, vamos a ver, ¿quién conoce a Scooby-Doo? Puras cédulas caídas. Una generación para acá no sabe lo que es Scooby-Doo. Scooby-Doo tenía una característica. Era siempre la misma historia. Siempre, ¿verdad? Siempre era la misma historia. Y uno siempre la veía toda la tarde, ¿no? Como si al final fuera diferente. No, eran fantasmas distintos. Eran monstruos y fantasmas distintos, pero siempre era la misma historia. Y todo siempre terminaba igual. ¿Recuerdan cómo terminaba? ¿Cómo terminaba? Siempre al final agarraban al monstruo, al fantasma, le quitaban la máscara. ¡Oh, qué sorpresa! Era el malvado dueño, o el socio, o era el egoísta, o era el que quería
asustar para comprar el hotel barato, siempre era la misma historia, ¿se acuerdan? Siempre terminaba. La gente del hotel para comprar cosas baratas. No, y asustaban siempre con esa intención. Siempre era una persona que tenía una doble intención que estaba oculta. Bueno, el vínculo fantasma es precisamente eso. Termina siempre igual, por esa misma frase. Y yo también me habría salido con la mía si no fuera por ustedes, niños entrometidos. Siempre decía lo mismo. Imagínate que tu pareja, tu esposo, tu esposa, tú haces así y no es él, no es él, no es ella. Siempre, cada vez que tú te sientes o en la dependencia, o en la soledad, o en el miedo, o en el dolor, siempre que eso se repite, él o ella no es él o ella, es ese vínculo fantasma. ¿De quién? Él es un representante, ella es un representante. Tu jefe que te molesta y te lleva una y otra vez al mismo patrón es un representante, es un impostor. Le quitas la máscara. ¿Quién está allí? ¿Quién de tu sistema familiar? ¿Quién de tu inconsciente familiar? ¿Quién de tu historia? ¿Quién de tus ancestros está allí atrapándote? Te atrapó en esa dualidad. ¿Qué historia está pendiente que te lleva una y otra vez a la misma emoción, al mismo patrón repetitivo, a la misma historia? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Y esa es la reflexión que les traigo hoy. Porque cuando hay esta soledad, por ejemplo, porque no consigues la pareja que tú quieres, entonces es posible que esa soledad sea un vínculo fantasma, sea una soledad de alguien en el pasado, de tu sistema. Pero ¿quién eres? ¿Cómo la consigues? ¿Cómo solucionas? Vamos a reflexionar un poco entonces acerca de eso. ¿Cuál es el origen entonces de ese vínculo fantasma? ¿Cuál es el origen? Lo que nosotros en psicogenealogía, en el estudio del árbol genealógico, llamamos los nudos del árbol genealógico, ¿vale? Los nudos del árbol genealógico. Pero, ¿qué son esos nudos? Los nudos son semillas de la historia familiar, de la conciencia que debieron florecer, pero se bloquearon. ¿Sí? La semilla que debió florecer en la libertad de ser mujer, o la libertad de ser hombre, sin juicio plenamente. 2, 3, 4 generaciones de machismo, abuso, maltrato, entonces ser mujer es un problema. Entonces ahí hay un nudo trinómico, hay una inversión. O sea, mujeres 4x4, trimergatarias, que todo pueden, pero que les cuesta mucho conseguir pareja, les cuesta mucho realizarse en su femenino. Son sobredosis de energía masculina. Sobredosis de energía masculina porque era necesario para poder equilibrar el patriarcado y todo lo que se vivió generaciones atrás. ¿Sí? Y así existen montones de nudos. ¿Sí? Ya vamos a ver. Un nudo es una pequeña neurosis, encierra miedo. Pero lo más interesante es que el nudo se hereda. ¿Sí? Esa historia de tu abuela que sufrió porque, pobrecito, es la historia de la mía, ¿no? Que se quedó sola con 3 chiquiticos porque el abuelo falleció. Entonces, pobrecita la abuela que tanto sufrió. Entonces, ese pobrecito la abuela que va pasando de generación en generación te toca o te vincula. Se hacen estudios de nombres, se hacen estudios de fechas y un montón de cosas, pero te lleva a un nudo sadomasoquista. Todo lo tienes que sufrir, todo lo tienes que llevar al dolor, todo lo vives desde allí. Entonces, ahí empezamos a ver como radiografía de nuestro inconsciente. Y vamos entendiendo, cuando esa pregunta de los filósofos de conócete a ti mismo y de dónde vengo, las 3 preguntas, quién soy, dónde vengo, hacia dónde voy, ese de dónde vengo, es el estudio del árbol genealógico. Nosotros debemos estudiar la historia familiar porque la historia familiar está hecha de repeticiones y repeticiones y repeticiones. Constantemente repeticiones. Cuando vemos las reglas, las leyes
de ese inconsciente familiar es muy interesante. Y, sacamos cuenta. Por eso tengo este problema económico. Por eso tengo esta enfermedad. Por eso tengo esta situación tóxica en mis relaciones. Por eso, porque estamos siempre repitiendo la historia, o estamos con ciertos nudos que tenemos que identificar para poder trabajar en eso. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Recuerden que pueden preguntarme, si tienen dudas, me interrumpen, pues no hay ningún problema. ¿Vale? Entonces, un nudo en el árbol genealógico es algo que necesitamos identificar, que necesitamos ver, que necesitamos conocer, porque todos tenemos sombra, es una parte del alma, todos tenemos pequeñas neurosis, todos tenemos asuntos pendientes, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos nudos? Esos nudos son 7. ¿Según quién? Según Alejandro Jodorowsky y Marianne Costa, que fueron quienes propusieron este concepto de los nudos estudiando la psicogenealogía. Y esos nudos tienen unos nombres feos, horribles. Solamente los nombres son como fantasmas, ya dan miedo. El nudo caníbal. Es Terian. Un Terian tiene un nudo muy interesante. El nudo incestuoso. Por ejemplo, el nudo caníbal te genera un hambre insaciable. Lo tienes todo, pero sientes un gran vacío. Y acumulas. El nudo incestuoso, separarse de la vida, de la familia, es una traición. Entonces vemos ahí ese famoso Edipo, ¿no? Que está enamorada de su papá y todo esto. Vamos más profundo. El nudo narcisista, muy de moda. Y ese es uno de los nudos que vamos a profundizar, ¿no? Ese nudo narcisista que es esa necesidad de controlar y de mi yo debo hacer que el otro sea como yo. Es la búsqueda de un espejo distorsionado. El nudo trinómico, que tiene que ver con el conflicto de género, la complementariedad, evita o rechaza la complementariedad entre el femenino y el masculino. El nudo sadomasoquista, como dije, es el que nos lleva al sufrimiento. Amar significa sufrir. El nudo de neurosis social, que, bueno, todo lo que tiene que ver con grupos, a favor o en contra de grupos sociales, sea por el color de piel, todos los ismos, todos los asuntos políticos, todo eso está en el nudo de neurosis social. Y el nudo mitómano, que es esa historia falsa que nos contamos nosotros mismos y que creemos que es verdad. Entonces, este paseíto por encima es como para ver que, bueno, que son un montón que todos tenemos, y que si nosotros queremos ser verdaderamente libres y queremos salir de la repetición y lograr lo que queremos lograr, cortando o aprovechando, porque uno de estos nudos puede ser favorable para mí. Si me funciona un nudo, yo puedo tener un nudo narcisista sano que me ayuda a mostrarme y mi red social y lo otro y tal, para que me vean sano, sabiendo que eso es una máscara y me funciona para mi marca personal. Eso es una forma de vivir el nudo sano, pero debemos saber de dónde viene para poder avanzar y que no se convierta para nosotros en un bloqueo, ¿sí? Sería como para saber cómo usarlo y que no van a daño. Exactamente, ni a nosotros ni a las personas que están con nosotros, porque los vínculos están marcados por los nudos. Entonces se hacen tóxicos cuando no nos conocemos y es un ego que está allí, pues, en una repetición, generando un cortocircuito, ¿sí? Okay. Muy bien, entonces vamos a ir compartiendo acerca de 3 nudos. Como les dije, vamos a hablar de 3 nudos, y esos son el nudo narcisista, el nudo caníbal y el nudo mitómano. Y cada uno de esos nudos nos ayuda muchísimo a entender esto de las relaciones tóxicas y por qué que estamos como atrapados en ellas. Y me voy a permitir hacerles unas preguntas y también leer una pequeña historia de cada uno. Lo primero, entender que el nudo narcisista se basa en una distorsión de nuestra imagen. Es la búsqueda neurótica de algo que se parezca a mí, pero como yo no me conozco, no sé quién soy, le tengo mucho miedo a ese vacío, entonces estoy buscando algo que se repita, que el mundo sea como yo, ¿sí? Pregunto, por ejemplo, ¿atraes a tu vida personas que te juzgan o que juzgan mucho?
traes personas que le tienen mucho miedo a hacer las cosas diferentes, que necesitan estar siempre en una repetición, o personas que no conectan empáticamente, que siempre la discusión se basa en yo lo hago así, que yo soy así, es que las cosas son así, como yo digo es que se hacen las cosas. Entonces, esto es muy común en generaciones anteriores. Nosotros podemos recordar padres o abuelos que eran mucho más narcisistas que nosotros, porque las cosas son como son, en el sentido de que ellos no recibieron en la infancia, siendo pequeñitos, todo el afecto, toda la atención que necesitaban. Por lo tanto, crecen, son adultos, pero emocionalmente son chiquititos, buscando atención. Una persona que quiere que las cosas se hagan como las cosas, es un niño, emocionalmente. Entonces, ese es el nudo narcisista. Pero todos los nudos tienen dos caras, todos tienen dos rostros. Tenemos el rostro del narcisista que se impone y que introduce su ego y su yo en el otro, y el rostro del que se deja, el que no tiene la suficiente fuerza. Tenemos como dos tipos de narcisismo. Entonces voy a contar un poquito la historia de Claudia. Claudia siempre fue comprensiva en su casa, sacaba buenas notas, no molestaba, no pedía demasiado. Su padre trabajaba todo el día, su madre estaba agotada. Desde pequeña entendió algo sin que nadie se lo dijera. Lo importante era lo de ellos, lo de papá, lo de mamá. Cuando ella mostraba un interés, era corregido, ajustado, minimizado. Aprendió en silencio para que me quieran, no debo incomodar. No estudió la carrera que soñaba, estudió Derecho como papá. Años después, Claudia está en una relación con alguien carismático, admirado, siempre el centro en cada reunión. Ella lo apoya, lo impulsa, lo escucha, pero cuando intenta hablar de lo que siente, él cambia de tema, se distrae, la minimiza y algo muy antiguo se activa. Tal vez estoy exagerando, tal vez pido demasiado. No es que eligió a alguien que no la ve, es que su sistema reconoce esa invisibilidad como un hogar. El nudo narcisista no siempre grita, mírame, a veces susurra, si no me ve es porque no soy suficiente. Si sientes algo con esta historia, entonces es muy posible que tú hayas tenido padre o madre narcisista. ¿Sí? Ahora bien, si eres madre o eres padre, entonces, ¿qué tanto tienes tú esa empatía para escuchar y permitir que tu hijo o tu hija sea quien verdaderamente es? Porque el gran eslabón es, ellos creyeron que estaban haciendo lo mejor que podían, obligándote a estudiar una carrera, negándote que tú fueras pintora o bailarina o basquetbolista, pero eso negó tu verdadero ser. Entonces el nudo narcisista se basa en eso, ¿sí? Si tienes algo de conexión con esta historia, es muy valioso que lo reflexiones. En este espacio, en esta conferencia, esto es un viaje superficial, ¿sí? Un viaje sensible puede ser, pero no vamos a entrar en procesos, no voy a preguntar para remover cositas que hay por allí, no hace falta. Pero esto es como a nivel general, entender lo importante que es conocernos a nosotros mismos para poder lograr lo que queremos. Porque muchas veces, si tenemos este nudo, tenemos por ahí un niño, una niña que soñaba con algo, con ser alguien, pero de pronto, llegó la adultez, no lo logré, no pude. Pero nunca es tarde para que tú seas quien verdaderamente viniste a ser. Pero fíjate que estás planteando algo que yo no había caído, que pudiese haber otro lado del narcisismo. Siempre hablamos del narcisista, hablamos del que quiere darse a conocer, pero no sabía que existía ese otro que se queda callado y permite que los demás hagan lo que quieran. Por supuesto, claro, el narcisista siempre genera un nuevo narcisista, un narcisismo más empático, un narcisismo complementario, ¿sí? El hijo o la hija de un padre o madre narcisista usualmente es muy sensible, pero también es una persona que se pone su propia cárcel para realizarse, porque ser sí mismo es una traición al sistema. Entonces se va a poner a sí mismo todas las cadenas
para impedirse ser quien verdaderamente es, lo que el alma vino a realizar. Generalmente el hijo de un padre narcisista tiende a ser perfeccionista. Sí, muchas veces el hijo del padre narcisista tiene el perfeccionismo porque la perfección era exigida en casa, el error no era permitido. Entonces crece con esta ilusión de que lo perfecto es lo que hay que aspirar. Nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Muy bien. Avancemos entonces con el segundo de los nudos, ¿sí? Pueden preguntar, pueden hacer comentarios. ¿Aló? El nudo caníbal. Con el nudo caníbal te pregunto, si alguien de tu vida quizás lo tienes todo. Tienes familia, tienes casa, tienes pareja, tienes plata, tienes tal, pero hay un gran vacío. ¿Sí? O sea, hay personas que realmente, las personas que tienen un nudo caníbal, tienen que comer, no solamente literalmente, que a veces sí, pero es consumir, es coleccionar, es buscar llenar un vacío interior muy grande que no sabe que tiene y que se convierte en el punto central de su vida. ¿Cuál es esa historia, no? Nunca es suficiente. Daniel no recuerda su primer año de vida, nadie lo recuerda, pero el cuerpo sí. Su madre estaba deprimida, no pudo amamantarlo. Lo alimentaban con horarios rígidos, lloraba y a veces nadie llegaba. No hay memoria consciente, pero hay una sensación incómoda, un vacío antiguo, algo que faltó demasiado pronto. Me tengo aquí un momento porque esta es una característica importantísima. Si tú sabes o escuchaste que tu mamá no te amamantó, reflexiona mucho sobre este nudo, porque esto está en la biología, está en el origen, por eso es el primero de los nudos. Ahí en la lista aparece el primerito. Daniel creció con una idea fija: algo me falta. De adulto, nada lo satisface. Tiene éxito, gana dinero, compra cosas que no necesita, juega videojuegos hasta tarde, come aunque no tenga hambre, bebe más de lo que planea, sostiene relaciones intensas que duran poco. Después del sexo, aburrimiento. Después de la comida, culpa. Después de comprar, ansiedad. Y vuelve la misma sensación: algo me falta. No es ambición ni vicio, es hambre. Hambre de una nutrición emocional que no llegó en el momento en que comenzaba su existencia. El nudo caníbal no siempre devora personas, a veces devora experiencias, dinero, placer, sustancias, reconocimiento, pero el vacío no se llena desde afuera, porque no es un hambre de hoy, es un hambre del origen. Mientras no se reconoce, la vida se convierte en una búsqueda infinita de saciedad que nunca llega. Aquí el núcleo central de la herida es la nutrición. Nada alcanza, siempre falta algo. Aquí es la dependencia emocional. Tengo un caso como coach, como terapeuta icónico del nudo caníbal, una chica en Madrid que hizo retiro, que se fue por no sé dónde, que trabajó con un montón de terapeutas. Cuando comienza a hablar y hacemos el trabajo del estudio del árbol genealógico, identifico el nudo, le receto un acto simbólico, un acto terapéutico psicomágico, y para ella fue increíble lo que ella logró sanar. ¿Saben cuál fue ese acto simbólico? Comprar un tetero, poner la foto de su mamá y tomar todos los días lechita en el tetero. Ella lloraba, porque estamos hablando de una memoria de cuando estás muy chiquitita, de cuando acabas de nacer, lo que necesitas. ¿Por qué se llama caníbal? Porque todos somos caníbales al nacer. ¿Qué es lo primero que nos comemos y necesitamos? Comernos a nuestra madre. Nos comemos a nuestra madre. Desde adentro nos estamos comiendo a nuestra madre. Y salimos y lo primero que buscamos es comernos a mamá. Si no nos la comemos, nos
quedamos atrapados en la neurosis de hambre infinita. Eso es el nudo canino. Interesante, ¿no? Ya saben lo que tienen mucha hambre, bueno, compren un tetero. El nudo mitómano. ¿Sí? La pregunta que se quiere tomar algo, me dice, un tetero con la foto mismo. Susana va a tener que poner un trago en forma de tetero, una chicha, tú sabes, para... Hay cócteles que necesitamos en tetero para sanar nuestro nudo caníbal. Yo no tengo problemas con eso. Sí. Bueno, realmente estoy preocupada. O sea, lo dije al principio, todos tenemos nudos, todos tenemos. Sí, podemos tener varios. Sí. El árbol estaba así. Sí. Todos tenemos varios, o todos tenemos muchos. Siempre va a haber uno predominante. Recuérdate que son las estructuras que le dieron forma a nuestro ego, le dieron forma a nuestra personalidad, y poco a poco fuimos adaptándonos, y poco a poco crecimos. Este edificio con esas bases creció con todos esos nudos ahí. Bueno, de repente fui y estudié esta carrera porque necesitaba ayudar, entonces por eso hice enfermería o hice medicina, porque eran mis ganas de ayudar, y eso viene de un nudo. O sea, viene de un nudo, o viene de continuar con el árboles donde tenemos muchos nombres iguales. Hay 40 María o 50 José. Esos son árboles narcisistas, donde se van repitiendo las historias, ¿sí? Entonces, todos tenemos eso, aunque no lo sabemos. Muy bien, vamos entonces con el tercer nudo, el nudo mitómano, ¿sí? Ese nudo mitómano nos invita a preguntarnos cuál es la mentira que nosotros nos contamos a nosotros mismos. ¿Qué cosas nos dijeron que eran mentiras y nosotros creímos que era verdad, y luego nos empezamos a repetir y a repetir y a repetir y a repetir? ¿Cuál es ese propósito último de mi ser, de mi alma, que no puedo realizar porque me cuento la mentira de que soy incapaz? Cuando sano este nudo, puedo contar mi historia épica, porque mi historia épica no es mejor que la tuya ni peor, es única. Todos tenemos una historia épica, pero no nos hemos dado cuenta que hemos sobrevivido, hemos luchado, nos hemos levantado, que caímos, nos levantamos y hemos logrado cosas. Entonces, contar nuestra historia épica es el premio de trabajar este nudo mitómano. Y aquí la historia que te comparto. Algún día, Valeria quiso ser diferente. Desde pequeña sentía que tenía algo especial, pero nunca supo exactamente qué. En su familia había comparaciones constantes. Tu prima es más talentosa, tu hermano es más inteligente. Eso no es tan importante. Aprendió algo. Si no soy especial, no soy nadie. Aprendió entonces que de adulta, Valeria hablaba de todos los proyectos que quería hacer, eran sus ilusiones, una novela que iba a escribir, el negocio que va a lanzar, el viaje que va a cambiar su vida. Siempre está en planes, pero nunca concreta. Muchas personas sospechan que nada de lo que dice es verdad. Luego, cuando algo no funciona, dice: es que tengo mala suerte, es que nadie me apoya, es que la situación país. Sin darse cuenta, repite pequeñas ideas locas que terminan siendo como un virus informático en su realidad. Exagera, adorna, a veces miente, pero no para engañar a otros, para proteger una herida. Se miente a sí misma. Le aterra descubrir que tal vez no es tan auténtica como quisiera ser, y en esa búsqueda neurótica de originalidad pierde lo más bonito que tiene: su brillo. Atrae personas que también exageran, que prometen y no cumplen, que inflan historias, que se quejan.
siempre me rodeo de mentirosos. El nudo mitómano no es solo decir mentiras, es contarte una historia que te aleja de tu verdad. No soy suficiente tal como soy. Cuando el nudo se integra, algo cambia. La persona empieza a ser real. Cuenta su historia sin adornos, porque su épica no está en ser extraordinaria, sino en atreverse a ser ella misma. Ahora la gente la mira, porque la autenticidad tiene un carisma que no se puede imitar. Entonces vemos como cada uno de los nudos, que son esas pequeñas neurosis, nos atrapa de una forma específica y también nos da grandes oportunidades de una forma específica. ¿Muy bien? ¿Alguna pregunta con este? En esta parte, alguien de la sala habló sobre lo que vivió en su infancia. Su familia la juzgaba, la señalaba con descalificaciones que aún guarda con dolor varias décadas más tarde. Hoy en día, no tiene hijos, no tiene pareja, y reflexionó para todos los presentes que estaba descubriendo el origen de su destino en los nudos que apenas estaba identificando. Lo que estás compartiendo, y gracias por compartirlo, nos habla de varias cosas que suceden en tu historia y que te llevan a lo que desde la biodescodificación llamamos a la solución del conflicto. Solucionaste el conflicto de que te señalen que es estresante, es doloroso, en tu identidad, quedándote sola. Entonces, la soledad se convierte en un dolor pequeñito comparado con el dolor más grande del señalamiento, ¿sí? Porque el dolor del señalamiento en el clan es excluyente. Y el peor castigo es la exclusión del clan. En nuestra memoria reptil entendemos hace miles de años el que dejaban solo no sobrevivía. Entonces nunca, jamás vamos a permitirnos excluirnos. Por eso entonces llevamos en nosotros esos males, esos dolores. Entonces esa solución con el ovario también, un órgano sexual. Entonces ahí comenzamos a ver que esos nudos se convierten en enfermedades, se convierten en la raíz de la soledad. Ahí ese vínculo fantasma tuyo está vinculado a la soledad y a todo lo que viviste en tu sistema. ¿Sí? ¿Y cómo le buscamos un novio rápido? Yo no sé si ella quiere eso. Si lo va a querer, Ella no lo ha dicho. Sí, digo los que hidramos, me gustan los asiáticos. No, pero lo cierto es que lo estoy reconociendo, claro, desde lo que estás diciendo. Claro. ¿Okay? Claro. Porque yo te quiero decir, mi nudo, Dios mío. ¿Cuál es mi nudo? Cuando me da miedo. Y este es el más parecido. Porque claro, en mi caso, yo sí pude decidir que estudiar, porque yo decía comercialmente, administración, derecho o psicología. Soy abogada. Pero me gusta el arte, soy espírita, soy emprendedora, o sea, soy multifacética. ¿Okay? Entonces, sí, en ese sentido, considero que no estoy tan tocada. Pero lo cierto es que agradezco porque nada aquí está casual, todo tiene que suceder por algo. Porque esto tenía que ser para seguir descubriendo, para poder seguir trabajando y fortaleciendo. Ojo, eso no quiere decir que tampoco es que espero un príncipe azul, no. Yo creo en los compañeros de vida. Príncipe amarillo azul, ¿verdad? Asiático. Coreanito. Bueno, vamos a continuar. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias. Ok, entonces hemos hablado de por qué atraemos relaciones tóxicas repetitivamente, ese vínculo fantasma. Hemos hablado del árbol genealógico, hemos hablado por encima de los nudos y sobre todo un poquito más acerca del nudo narcisista, caníbal y mitómano, que cada uno es un universo. Esto es como una pequeña pildorita como para lograr identificación. La gran pregunta, ¿qué hacer? ¿Cómo hago? ¿Cómo le conseguimos un novio a la muchacha? ¿Vale? ¿Sí? ¿Cómo hacer para cambiar estos programas inconscientes? La respuesta corta, larga, terapia. Estamos hablando de niveles profundos en el inconsciente. ¿Sí? Siempre debemos hacer el trabajo interno.
Y hacer el trabajo interno es recorrer un camino. Siempre tiene que ver con mirarnos, con soltar dolor, con ver en dónde están esas historias, como tú cuentas, del árbol, con ver también la relación que tiene con los síntomas, con los órganos que se han dañado, las enfermedades que he vivido, con la historia de la pareja, si es de pareja, o con la historia del dinero. Todo eso tiene que ver, se tiene que estudiar para poder superar esos nudos. Y claro, hay unas preguntas, ¿no?, que nos podemos hacer, ¿no? No puedes cortar los lazos con tu madre o con tu padre. Quizá no quieres divorciarte de tu pareja. No puedes romper la sociedad, tu socio, cónchale, todo el tiempo me fastidia mi socio con esto, con lo otro, o renunciar a tu trabajo. Pero sí puedes devolver la energía y romper el vínculo fantasma. Romper ese vínculo, devolver esa energía cuando tú la haces consciente, le quitaste la máscara hacia el fantasma y ahí apareció la tía que te decía un montón de cosas, ¿sí? Allí apareció la abuela, el abuelo, ahí le quitaste la máscara y apareció el abusador de mi mamá cuando estaba pequeña. De todo eso, recuerda que todos esos nudos se van heredando y están en nuestro inconsciente, porque somos un holograma de memoria cuántica, somos un holograma en todas las partes de todo. Entonces, ¿cómo devuelves la energía y rompes ese vínculo fantasma? Dentro de todas las técnicas que yo utilizo y aplico y tal, hay una que a mí me gusta mucho. Esta es la psicomagia. La psicomagia nos ayuda a dialogar con el inconsciente a través del gesto, a través de la acción, de una forma muy rápida. Podemos lograr sanaciones profundas, dolorosas, en poco tiempo, ¿sí? La psicomagia fue creada por Jodorowsky y es una forma que se contrapone al psicoanálisis clásico. El psicoanálisis clásico, puedes hablar del trauma por 10 años viendo todas las semanas de terapia y hablar del trauma. Pero eso no significa que hablar del trauma te va a ayudar a sanar el trauma, ¿sí? Sanar el trauma con rapidez, terapia breve puede ser varios meses. No necesariamente en una sesión, aunque a veces hay personas que con una sesión resuelven, pero la terapia breve conceptualmente son varios meses. Entonces, este tipo de trabajo con el árbol genealógico, que son un nivel específico del inconsciente, se hace con psicomagia con mucha efectividad, ¿sí? Y me van a decir, bueno, pero ¿cómo yo descubrí algo ahora y yo quiero saber cómo tal? Entonces, bueno, les voy a dar un regalito ahorita que terminemos. La psicomagia entra en mi modelo yo lo llamo partes del alma, y bueno, fueron más de una década, unos 13 años cumple este año, integrando elementos, integrando caminos, integrando visiones terapéuticas, científicas, y es un recorrido en espiral que se hace con cada una de las partes de nuestra alma: la sombra, el nombre, la personalidad o ego, el corazón y el doble. Esa es la mirada del antiguo Egipto, y se parece a la tolteca, que nos habla del nahual, o se parece a la cabalista, que nos habla del sadik, el justo. O sea, tiene elementos de todos los caminos espirituales. Mi mirada es terapéutica, transformación. Vamos a transformar, vamos a sanar. Entonces, ya la palabra ya no importa, porque no importa cómo le llames, si te funciona en una sesión o en un acto psicomágico hacer algo. Entonces, de eso no voy a hablar porque es como quedarnos mucho tiempo allí, pero esto tiene sustento, ¿sí? Es un poco para contarte que esto tiene base y tiene bastante estudio detrás. Ajá, le gustó. Quedó bonita. ¿Verdad que quedó bonita? Sí. ¿Cómo le leemos de tu sombra? Sí, lo leemos desde la sombra. El viaje a nosotros mismos es espiralado. Cada vuelta vamos más adentro y más al centro de nuestro ser. Estamos al margen. Estamos al margen de nuestro ser. Nuestro ego está al margen.
Y cada uno, esto es un mapa, pero también cada elemento tiene sus mapas. La sombra nos habla de la dualidad, nos habla de nuestra dualidad, porque estamos en el plano dual porque tenemos que aprender de la dualidad. Entonces, la luz y la oscuridad se equilibran, el femenino y el masculino se equilibran, ¿sí? Luego está el mapa del árbol genealógico, que está en nuestro nombre. En la cábala se entiende que no existe nada sin nombre. Si tiene nombre, existe. Si no existe, no tiene nombre. Y nosotros, en nuestro nombre, tenemos códigos específicos, tenemos elementos, tenemos partes del alma que nos dio el nombre, o de mamá que estaba viendo la novela y se enamoró de ese personaje. Bueno, eso que mamá soñó de ti, de ese personaje, eso está en ti y domina tu destino también. Y luego tenemos otro mapa del ego, el enneagrama. El enneagrama nos ayuda a entendernos, a conocernos, porque es un mapa de esas 9 máscaras, los 9 eneatipos. Y luego tenemos el campo electromagnético del corazón, que es el mapa de esto que no podemos ver, pero que podemos medir, que nace en nuestro corazón, este campo toroidal que habla de nuestra coherencia, de la vibración del cerebro con el corazón, y es el campo que crea nuestra realidad. Y el mapa del tiempo, ¿sí? El mapa del tiempo, porque el tiempo está desdoblado, existen universos paralelos, existimos en muchas dimensiones, todo está sucediendo al mismo tiempo, toda la línea de tiempo, pero ¿cómo sintonizo? Entonces, toda esta parte de manifestación y creación de la realidad, pues la trabajamos acá. Entonces, vean que es un viaje del pasado hacia el futuro, pero al mismo tiempo de la oscuridad hacia la luz, de la sombra hacia la multidimensionalidad de nosotros. Entonces, hoy vimos dentro de esta partecita, dentro del árbol, dentro de los nudos, 3 nuditos, ¿sí? Entonces, unas 3 hojitas. Sí. 3 hojitas. Pero con este modelo yo doy retiros desde el año 2016, viajo todos los años a España a dar mis retiros, hago formaciones, terapia, coaching, mi programa Camino, todo se va a sacar. Y el regalo que les voy a dar también está basado. Nos vamos para el viaje a España. Vamos a sacar pasajes para todos. No es rifa, no es Y rifa. si rifa, no lo metes ahí. Muy bien. Vamos para ir cerrando, antes de dejarles el regalito, quiero que te lleves que un vínculo tóxico no es una persona tóxica, ¿sí? Esa persona es un representante, esa persona es un patrón, ¿sí? El patrón es un síntoma, ¿sí? El patrón es un síntoma, así como tu cuerpo es ese tablero de control que te dice si estás jugando bien el juego o no. Si estás perdiendo tu juego, estás enfermo, estás mal, estás triste, sin energía, estás perdiendo el juego. El juego es para divertirse, la vida es para divertirse. Entonces, si tú en tu tablero, tu cuerpo, estás allí con un síntoma, tienes que ver algo. Un patrón repetitivo es un síntoma. Un vínculo fantasma es un síntoma. Vas en el carro, ¿verdad? Se prendió la lucecita del aceite. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Ah? Cambiar el aceite, revisar. Eso es lo lógico, ¿no? Eso es lo lógico. Pero ¿qué es lo que hace la medicina? Te da una pepa para que tus síntomas se callen. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy cortando el cable de la luz, pero no me importa qué pasó con el motor o qué va a pasar con el motor. Si no le presto atención al síntoma, ese síntoma se va a repetir o va a joder otra vez en el carro. Entonces, la medicina no busca el origen, la psicología no busca el origen, nuestra sociedad contemporánea no busca el origen, Nosotros, a ese patrón repetitivo, entonces tengo el problema económico o tengo el problema de pareja, no busco el origen, estoy buscando la otra pareja que tiene mi vacío, estoy buscando tener la plata para poder ser feliz. No estoy buscando el origen. Lo buscamos afuera. Lo tenemos que buscar adentro. Atacamos
La consecuencia, no la causa. Exactamente. Estamos quedándonos en el síntoma, en la consecuencia, en la solución, en el resultado, pero no estamos buscando la causa real. Y eso es un mal generalizado en estos tiempos, en nuestra sociedad. Entonces, un vínculo tóxico no siempre es una persona tóxica. Él es un representante, ella es un impostor, una impostora. A veces es una memoria no integrada, y cuando integras el nudo, el vínculo fantasma pierde fuerza. Y por primera vez puedes mirar al otro como es, sin estar mirando al pasado. Muchísimas gracias, infinitas bendiciones para todos. Y el regalito, que ya me están reclamando que no regalo. Aquí está. Es muy fácil. Se acercan y lo escanean. Ya va, que todavía nos falta hablar, no has terminado de Ya va, pero yo termino de explicar y después nos quedamos hablando el tiempo que quieran. Termino de explicar. Bien, voy a explicar brevemente en qué consiste. Este acto psicomágico se llama una piedra para devolverlo a gente. Tienes que estar un poquito más atrás. Un poquito más atrás. Una piedra, ¿verdad? Bien, una piedra para devolverlo a gente. Ahí cuando tú escanees eso, vas a ver un PDF que vas a poder descargar con todo el paso a paso. Son varias hojas. ¿Sí? Varias hojas para que tú hagas esto. ¿Qué es un acto psicomágico? Un acto. No es un acto intelectual. No te voy a decir, ve y escribe. No, vas a hacer un acto. Ese acto comienza allí, vas a un parque y buscas una piedra. Desde que tú psicológicamente dices, bueno, voy a hacer esto que me recetó Leo, voy a ir al parque a buscar una piedra. Ya tu inconsciente está trabajando. Ya tú estás comenzando a hacer terapia. Ya tú estás comenzando a entrar en tu inconsciente. Y van a pasar cosas mágicas, diferentes, raras. No sabes qué va a pasar, porque vas a entrar en tu inconsciente. Ya tú viste acá el narcisista y el nudo y tal, tú dices, oye, yo quiero devolver eso de mis tías, por ejemplo, la amiga que nos contó su historia de pequeña. Yo quiero devolver todo eso que hoy en día me tiene sin pareja. Que la señora quiere conseguirle un novio a la señora. Entonces vamos a ayudar. Es un acto de amor. Entonces, ¿de qué manera? Vas a devolver todo lo que la familia te impidió, tu felicidad y tu realización. Y allí están las instrucciones para eso, ¿sí? En el mismo... lo pasa aquí. Adelante. Dentro del PDF, hay un montón de cosas, pero al final, las personas que quieran hablar conmigo un poquito más en privado y quieren hacer el acto y quieren hablar conmigo, piden ahí una cita, 20 minutos, una llamada gratuita, nos vemos por Zoom, eligen el día, la hora y nos vemos. Y hablamos y echamos cuentos de las dudas que tengan acá. ¿Le podemos dar otro uso a la piedra? No, la que está ahí, nada. No, y no la puede recetar. No, es una receta con paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. De hecho, el final de los datos es específico. Eso es una receta de un acto simbólico, metafórico, un acto psicomágico. Ok, muy bien. Entonces ya saben, pueden escanear. Les invito a que me sigan en Instagram. Les invito a que escuchen mi podcast, La Escuela del Todo. Y muchísimas gracias por acompañarme hoy. Gracias a Rodolfo por la invitación. Y bueno, vamos a compartir y aclarar también las dudas que tengan. ¿Sí? Simplemente hago el cierre acá, pero estamos abiertos para aclarar dudas y todo eso. ¿Ok? Adelante. Fíjate una cosa, Leo, pon la lámina del esquema de la... Ok. Párate el alato. El alato lo agarra más rápido. Vamos a esperar que termine con... No, pero Si en mi Instagram escriben piedra, le llega. Escriban piedra, me mandan un mensaje. Mira, porque es que está con la pregunta. Claro, la pregunta, pero aquí lo pueden hacer. es tu Instagram, ¿no? En mi Instagram, si escriben por DM piedra, le llega igual. Ok. Ahí escribe mensaje, manda piedra y yo te mando piedra. Tú me mandas piedra y yo te mando piedra. Le voy a dar otro uso a la piedra.
Entonces, ya vamos a poner la lápiz, ¿sí? Tenemos 3 copias del libro, se acercan y las que quieran, 3 ahí disponibles en este momento, quienes quieran mi libro. Te Amo Dinero es un libro en el que, bueno, está todo el tema de todos los árboles, porque tenemos el síntoma financiero, el síntoma del problema económico, pero visto desde el árbol genealógico, desde lo espiritual, desde la integración de las partes del árbol. ¿Sí? 25 $. A veces. Sí, 25 euros. La casa sí, de tu favorita ya no hay tanta diferencia. Ok, entonces tenemos una pregunta, Rodolfo. No es una pregunta, es que fíjate que ahí hay algo interesante con respecto a la esquema. Y es que, como tú lo dijiste, todos tenemos un paquete de estos nudos. Sí. Pero ¿de dónde viene el paquete de estos nudos? El paquete de estos nudos viene de la falta de comunicación con esos ápices que tú dijiste que están en otras dimensiones, sí, en esos mundos paralelos. Sí. ¿Por qué? Porque realmente cuando tú logras comunicarte, ¿sí?, con lo que escuchamos siempre que es el yo superior, ¿cuál es el cuento que la gente no sabe pedir al yo superior? El cuento es simplemente dime lo que me mandé a decir. Claro. Porque lo que me mandé a decir es lo que el que va más adelantado que yo en esa línea ya pasó. Claro. Pero en este ápice y en este estado del tiempo, yo no lo recuerdo. Tal cual. ¿Okay? Sí. Entonces el esquema, fíjate que interesante, porque te lleva del contacto con tu doble, que es realmente ese ápice más adelantado, a la integración, Sí. a la comunicación. ¿Qué me mandé a decir? Sí. Porque siempre hay un mensaje. Claro. El tema es que, también digo siempre, ¿quién nos enseña que eso era así? Nadie. Claro. ¿Ok? Entonces nos quedamos atrapados en los nudos. Sí. ¿Ok? En vez de realmente hacer el recorrido de la manera más sencilla. ¿Cómo? Me comunico con mi otro yo. Sí. Con ese que mandó a decir, ¿Quién me mandó el a que decir? mandó el mensaje. Así es. Me gusta mucho tu aporte, gracias Rodolfo. A mí me gusta mucho, estoy estudiando ahorita la mirada de Javier Volkov del juego, porque integra muchas cosas, integra cábala, integra muchas cosas, pero particularmente es tan sencillo como que antes de nacer, de encarnarnos, ese que mandó a decir eligió los nudos, eligió la familia, eligió el ADN, eligió el tiempo, voy a encarnar esta época, voy a encarnar la otra época, eligió lo que iba a pasar, eligió el país donde iba a nacer con todos los peos del país, eligió el momento histórico que iba a pasar con ciertos hitos, con ciertas personas, todo lo elegimos ya, todo ese que nos mandó a decir. Y luego se nos olvida, nos borra la memoria y entramos en el juego para ver cómo nos va. Y realmente el tema, aunque la denominación común es lo elegimos, no es que lo elegimos, es que es la historia. Es una narrativa. Exacto, es que es la historia y en este momento yo estoy en la página tal de esa historia. Exactamente. Pero hay 100 páginas por delante. Y hay hitos, y hay retos, hay desafíos, hay cosas que ya están contratadas y que vienen. Y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, a veces algunos, ¿sí?, podemos darnos cuenta, dependiendo de la comunicación, ese ápice más adelantado, ¿quién fue? Aquí mismo, Sí. Cualquiera de los que tú tienes, y el ápice que viene, ¿quién es? Claro, ¿Okay? claro. Entonces, el me mandé a decir es un poquito menos complicado, Sí, porque tienes la fortuna de reconocer al ápice
en el mismo espacio-tiempo y ver cuál es la secuencia de la historia. Claro. ¿Ok? Sí. El que no lo tiene así, tiene que hacerlo a través del vínculo energético, que es un poquito, no más complicado, digamos más laborioso, porque hay que construir el vínculo. Claro, todo el mundo tiene que construir su vínculo con su yo superior, con su ese que me mandó decir, es parte de la práctica del juego, desarrollar esa propia conexión con nuestro doble cuántico, maestro interno, ángel de la guarda, como tú quieras llamarlo, ese que está aquí. Ese que está aquí, todos lo tenemos, ese es el jugador. Este que está aquí está en modo recordando, a veces automático, a veces recordando. Pero mientras más busquemos esa conexión, más entiendo lo que me mandé a decir, más fluye. De hecho, parte de mi trabajo, porque este es el modelo que yo utilizo en mi programa Camino. Mi programa Camino es acompañamiento 1 a 1 para que las personas logren, sanen, resuelvan lo que sea un asunto de pareja, o sea una enfermedad, o sea lo que sea. Personas que trabajan conmigo para buscar el propósito de vida, otros que quieren conseguir pareja, o no pueden tener hijos, o tienen cáncer, o cualquier enfermedad, porque integro todo, ¿no? Y yo la parte de salud la trabajo con la biodecodificación, entonces integro todos estos elementos, ¿no? Pero cada uno de estos es una sesión. O sea, el mismo asunto, el mismo rollo, el mismo conflicto que yo tengo, ese asunto económico, yo lo veo desde la sombra. ¿Cuál es la sombra del aspecto luminoso de ese conflicto económico? Y después lo veo desde el árbol. Vamos a ver cómo es la historia del problema económico en tu familia. Y después lo vemos desde el ego. Cómo es este asunto de la personalidad en el asunto del problema económico y tu ego. Y después lo vemos en el corazón. Y después lo vemos en el doble. Entonces, claro, aquí comienza, este es el gran salto, la sombra realmente está en estos 3 primeros niveles, y aquí entramos en la unidad, el salto de la dualidad de la mente a la unidad del corazón. Y cuando entramos en la unidad, aquí comienza un nuevo lenguaje, el lenguaje de la pasión, de lo que a ti te apasiona en tu vida, de lo que a ti te emociona, lo que te gusta. A ti te gusta bailar, te gusta escribir, te gusta pintar, ¿qué es eso que te apasiona? Cuando tú logras descubrirlo o lo vives, hay personas que lo viven, otras que están en el proceso, tú estás en comunicación directa con tu yo superior. Porque tu yo superior no habla en palabras, habla en energía. Y el rango de frecuencia más elevado de tu energía es tu estado de flujo, tu estado de flow. ¿Qué te lleva al estado de flujo? ¿Qué te lleva a la pasión? ¿Qué te lleva a disfrutar la vida cuando tú estás en hiperenfoque? Puedes durar 8 horas sin comer, absorta, se detuvo el planeta porque tú estás pintando, o tú estás escribiendo, o tú estás haciendo, qué sé yo, deporte. Ese estado de flujo es la comunicación con el que me mandó, es decir, como dice Rodolfo, ese es el yo superior. Y eso se comienza a vivir aquí en el corazón, y es lo que nos lleva a elegir la línea de tiempo que yo quiero vivir. Algo es pasar de ese ego al corazón. Totalmente. Por eso digo, ahí es donde está el salto cuántico. Ese es el puente más. Claro, porque nosotros creemos que somos nuestro ego. Nosotros creemos que ese miedo que tengo, o ese perfeccionismo que tengo, o esa necesidad de ayudar al otro que tengo, esa es una máscara, pero yo creo que eso es real. Mientras yo estoy muy identificado con mi ego, no logro pasar a lo más sutil de mis posibilidades de manifestación. Y todo eso está ahí, así que bueno, por eso es un traje ahorita, es un pendejo algo. Sí, de eso se trata, de darnos cuenta de que realmente esa abundancia, esa prosperidad, o esa mejor línea de tiempo, o esa relación de pareja, o eso que yo quiero vivir, yo tengo que elevar mi frecuencia. Pero tú dices, no es tan fácil, porque tenemos que cambiar hábitos, tenemos que dejar de ser quien fuimos. Y dejar de ser quien fuimos también significa traicionar a la familia. Porque yo tengo que dejar de ser quien mamá quería que yo fuera, quien papá quería que yo fuera. Entonces eso es lo más difícil. Cuando tú dices, ¿sabes qué? Yo soy yo, no me interesa.
Eso es difícil. Eso está dolido. Gracias por formar parte de esta tribu de caminantes del alma. Si quieres hacer el acto psicomágico del que hablé en la conferencia, consigue el PDF en la descripción. Allí también encontrarás un PDF con resúmenes y enlaces directos a los 52 episodios del primer año de la Escuela del Todo Podcast. Encontrarás el enlace de suscripción para seguir cada semana explorando y recuperando partes perdidas de tu alma. Suscríbete también a la newsletter Nótica para que integres la soberanía de tu ser en tu buzón de correo electrónico. Y si quieres profundizar en ti, te invito a recorrer Camino, mi programa de acompañamiento 1 a 1 para explorarte, recuperarte y transformarte. Pídeme una sesión exploratoria gratuita y me cuentas todo lo que te aqueja. Adquiere mi libro Te amo dinero, cómo manifestar abundancia consciente, liberando bloqueos en tu historia familiar en Amazon, donde profundizo en todo lo que te estanca. Seguimos recorriendo el camino de retorno a tu propia autoridad. Infinitas bendiciones.